Hola, ¿qué tal alumnos y alumnas? Para el siguiente video les voy a explicar cómo realizar una adición y sustracción de números enteros que se denotan con la letra Z a través de la recta numérica, es decir, el concepto más básico que necesito para poder sumar y restar números enteros. Lo primero que debo entender es qué son los números enteros. Ya, los números enteros primero que todo se denotan con esta letra Z que está ahí en la letra roja, donde tiene como una doble rayita en la diagonal, ¿ya? Y logramos entender que los números enteros son aquellos que consideran dentro de ellos también dentro de este conjunto el de los naturales. Ya los naturales son los que comúnmente nosotros conocemos, que son los positivos, por ejemplo cuando uno nombra 100, 40, 400, 1000, 2, 1, esos son los naturales. Y en este caso los enteros, el conjunto de los enteros va a incorporar estos naturales y además va a añadir los números negativos, ¿ya? Es decir, los opuestos de los naturales, y además incluye el 0, ¿ya? Eso es lo básico que yo debo entender respecto a los números enteros para poder trabajar con estos temas. Lo segundo que yo debo entender es la famosa regla de signos. Esta regla de signos se ocupa para tres cosas. Uno, cuando yo multiplico o divido números que tienen signos diferentes, ¿ya? Y para lo que vamos a ocupar ahora la regla de signos es cuando yo tengo dos signos seguidos, ¿ya? Y debo eliminarlos para transformarlos en uno solo, ¿ya? Porque lógicamente aquí, si se fijan en la regla de signos, tenemos dos signos y se transforma en uno. ¿Qué me dice la regla de signos? La regla de signos me dice de que cualquier número positivo, ¿ya? O un signo positivo por otro positivo me va a dar positivo, un negativo por un negativo me va a dar un positivo por un negativo me resulta negativo, y un negativo por un positivo un negativo. ¿De qué manera yo puedo entender esto? De que cada vez que yo relaciono dos signos iguales, siempre me va a dar positivo, como se fijan en estos dos. Y cada vez que yo relaciono dos signos diferentes, siempre me va a resultar negativo, como estos dos de abajo, ¿ya? Ahora, ¿de qué otra manera yo puedo entender también estos conceptos? Es cuando yo se lo explicaba en clases que el positivo representaba a mi amigo y el negativo mi enemigo. Entonces yo puedo decir que, por ejemplo, el amigo de mi amigo va a ser mi amigo, que el enemigo de mi enemigo va a ser mi amigo, que el amigo de mi enemigo es mi enemigo y que el enemigo de mi amigo es mi enemigo. ¿Ya? También puedo entenderlo de esa manera. ¿Ya? Lo importante es entender qué es lo que pasa cuando yo me enfrento a dos signos en estas cuatro opciones posibles. Entonces, en este caso, por ejemplo, si se fijan aquí en estos dos ejercicios, tú tienes dos signos seguidos. Lógicamente está separado por un paréntesis, ¿ya? Pero se asume, ¿cierto?, que como no hay ninguna cifra entre medio, ya podemos aplicar este mismo concepto de multiplicación de signos, pero en este caso, ¿ya? Tengo un positivo y un negativo, que según la regla de signo me resulta negativo, entonces esto es igual a 5 menos 4, ¿ya? Y esto yo sé que en el fondo 5 menos 4 es 1, ya lo podría tener resuelto. Y en el segundo ejercicio también entendemos lo mismo, pero tenemos que asumir aquí que cuando ustedes tienen una cifra y no hay ningún signo, al menos negativo, se asume que implícitamente hay un positivo, ¿ya? Yo tengo solo dos opciones, o positivo o negativo. Y en este caso también tengo dos signos seguidos, un negativo y un positivo, que según la regla va a ser negativo. Menos por más, menos. Entonces esto es 8 menos 9, que después luego de los ejercicios que vamos a resolver se van a dar cuenta que esto es menos 1 o 1 negativo. ¿Ya? Ahora veamos los ejercicios. ¿Ya? Yo tengo ya distribuidas mis rectas numéricas. Recordemos que vamos a hacer adiciones y sustracciones con la recta numérica, ¿ya? Pero recuerden que ustedes eligen la distribución, ustedes eligen si es que lo hacen de 2 en 2, de 100 en 100, de 1 en 1, ustedes eligen en qué número comienzan, ¿ya? Esto que yo estoy haciendo aquí no necesariamente es lo que podría haber hecho, también podría haber comenzado, por ejemplo, por menos 10, no hay problema, ¿ya? Pero es una distribución que cada uno elige, que es lo que sea más conveniente para resolver el ejercicio, ¿ya? En este caso, ¿qué tenemos que hacer? Son tres pasos los que se realizan. Primer paso, ubico la primera cifra que tengo en esta operación. Puede ser la primera o la segunda, da igual. Yo siempre les recomiendo que empiecen de izquierda a derecha para ir en orden. Y entonces, primer paso, ubico la primera cifra que es el menos 4. Lo ubico en mi recta numérica, que está aquí. Ese sería el menos 4. Segundo paso, analizo la cifra completa con el signo incluido de la segunda cifra.
Ya me doy cuenta que la cifra es 6 y que es positiva, que tiene un más adelante. Entonces, ¿qué significa esto? En el fondo es como si tú imaginarte que hay una personita aquí encima de esta cifra que ubicaste primero. Y esa personita se va a mover hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Qué me va a definir eso? Se va a mover a la derecha si es que ese número es positivo. Y se va a mover hacia la izquierda si es que ese número es negativo. ¿Ya? Y se va a mover tantas unidades según obviamente la cifra sea. Entonces en este caso, como es más 6, significa que se va a mover 6 unidades hacia la derecha porque es positivo. Entonces yo cuento 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y en el número donde caiga va a ser, o donde quede, va a ser el número resultante de esta operación. Entonces yo puedo concluir que menos 4 más 6 es igual a 2. ¿Ya? Esto es lo básico. ¿Ya? Paso 1, ubico la primera cifra. Paso 2, veo qué es lo que debo hacer con la segunda cifra, si me muevo hacia la izquierda o hacia la derecha, tanto espacio lo que la cifra sea. Y tercero, lógicamente anoto el resultado. Me doy cuenta cuál es la respuesta. ¿Ya? Ahora tenemos 3 tipos de ejercicios diferentes donde simplemente va cambiando dónde está el número negativo, dónde está el número positivo, o si son dos negativos, como en este caso, como en el ejercicio 2. Ya, nuevamente yo ya tengo distribuida mi recta, que es algo que uno elige lo que más le acomode. Ya, en este caso, por ejemplo, a mí no me acomodó mucho porque terminé justo con el menos 9, ya, que es el que voy a necesitar más adelante. Ya, pero es algo lo que sea más cómodo y lo que les sirva más a ustedes para representarlo. Entonces, primer paso, ubico la primera cifra, que es el menos 7, que está aquí. Segundo paso, analizo la segunda cifra completa con signo y todo, y me doy cuenta que es negativo 2 o menos 2. Si es negativo, voy a avanzar hacia la izquierda. ¿Y cuánto voy a avanzar? 2, porque la cifra es 2. Entonces cuento 1, 2, y mi cifra resultante va a ser menos 9. ¿Ya? Es decir, aquí ya me estoy dando cuenta que cada vez que tengo dos signos iguales, en este caso negativo, yo voy a seguir avanzando hacia la izquierda. Es como, por ejemplo, si yo les dijera cuánto es 1 más 2. Yo sé que es 3. Si yo lo ubico aquí, por ejemplo, el 1, que sería el primer paso. El segundo paso, analizar la segunda cifra, como es 2 positivo, avanzo 2 hacia la derecha y voy a resultar en el 3. ¿Se fijan? Es lo mismo. Cada vez que yo tengo dos signos, dos números negativos, siempre el resultado va a ser menor. Y cada vez que yo tengo dos números que sean positivos, siempre va a ser el resultado mayor. ¿Ya? Ahí ya vamos teniendo algunos indicios para lo que tenemos que trabajar más adelante con el algoritmo natural de la adición y sustracción de números enteros. ¿Ya? Recuerden que esto es lo básico, lo básico de como cuando uno aprende a contar cuánto es 1 más 3, como por ejemplo lo que está acá, cuánto era 1 más 2, ya yo puedo utilizar esta representación gráfica para poder resolverlo. Entonces, ejercicio 3, ¿cuál es la complejidad? Que yo tengo que aplicar regla de signos. Ya recordemos que aquí, como tengo dos signos seguidos, tengo que aplicar regla de signos. Más por menos es menos. Entonces, esto queda en 4 menos 2. ¿Ya? Yo ubico el 4 primero, que está aquí, y luego analizo que la segunda cifra es 2 negativo. Entonces avanzo 2 espacios hacia la izquierda porque es negativo. Y esto me resulta 2. ¿Ya? Que lógicamente yo sé que 4 menos 2 es 2. ¿Ya? Y el último ejercicio es este. 9 menos paréntesis menos 7. Nuevamente yo aplico regla de signos porque tengo dos signos seguidos. Menos por menos es más. Entonces esto resulta en 9 más 7. Ubico la primera cifra, que es el 9, que está aquí. Y luego me doy cuenta que tengo que avanzar 7 espacios hacia la derecha. ¿Por qué? Porque es positivo. Entonces cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y la cifra resultante es 16. Porque lógicamente yo también puedo calcular mentalmente 9 más 7, que es 16. ¿Ya? Así que estos son todos los ejercicios variantes, ¿cierto? Respecto a los positivos y negativos que yo puedo realizar con este método de la recta numérica. Ahora vamos a analizar el formulario que ustedes tuvieron que realizar, donde ofrece o donde entrega un par de habilidades más para poder trabajar este tema, ya, pero con otro tipo de ejercicios. Así que vamos allá. Muy bien, para este formulario tenía 8 preguntas, ya. Algunas preguntas muy sencillas, como por ejemplo la primera, que me dice cuál de los siguientes números es el menor. Ya, yo simplemente analizo, ¿cierto?, los valores posicionales y me voy a dar cuenta que el número menor entre estos 4 es 2498, que está ahí con el tic. ¿Ya?
Luego tengo preguntas, por ejemplo, de análisis con temperaturas. Ya me dice que el lunes hubo menos 2 grados Celsius, el martes menos 1 y el miércoles 4 grados Celsius y el jueves 0 grados Celsius. Entonces, ¿en qué día se registró la menor temperatura? Yo, entendiendo el concepto de los números enteros, como me doy cuenta que el menos 2 es el número que se encuentra más a la izquierda en una posible recta numérica, entonces el día en que se registró la menor temperatura fue el lunes, con menos 2 grados Celsius. ¿Ya? Ejercicio 3. Si la siguiente recta numérica está graduada de 2 en 2, ¿qué número está marcado con la X? Ya yo tengo una pista que es esa cifra, que es menos 30. Denme un segundo. Entonces, yo sé que está de 2 en 2, entonces yo puedo atribuir que, por ejemplo, este número va a ser menos 32, ¿ya? Porque yo tengo que ir avanzando en las cifras, así como en un símil en el efecto espejo, como en los positivos. Acá en los negativos funciona hacia la izquierda. Entonces esa cifra X va a ser menos 34, que es la alternativa que está ahí. ¿Ya? Ahora vamos con la siguiente. Pregunta 4. Dice, ¿qué cálculo está representado en la siguiente recta numérica? ¿Ya? Yo debo aquí realizar lo mismo que los ejercicios anteriores, los primeros que presentamos, ¿ya? Y intentar establecer el orden, ¿ya? En este caso, la alternativa correcta es 1 menos 8 más 4. Ahora voy a explicar por qué, ¿ya? Lo primero, yo me doy cuenta que en todas las alternativas comienza con un 1, entonces ya tengo un indicio de que debo comenzar aquí. Ahora, si se dan cuenta, esta flecha, la más larga, llega hasta menos 7. Entonces tengo que buscar un número que me permita moverme desde el 1 hasta el menos 7, ¿ya? De esta manera. ¿Cuál es esa opción? Tendría que ser el menos 8. ¿Por qué? Porque si se fijan, yo me muevo 8 espacios hacia la izquierda, ¿ya? Y si me muevo hacia la izquierda, lógicamente tiene que ser negativo. Entonces tiene que ser menos 8, que es el que está ahí, ¿ya? Y ahora, estando en esta cifra menos 7, me doy cuenta que hay una flecha que indica que termina en el menos 3. Entonces debo buscar una cifra que me permita mover más del menos 7 hasta llegar al menos 3, que es el más 4. ¿Por qué? Porque yo tengo 4 espacios aquí y se mueve hacia la derecha. Entonces 4 y además positivo porque me muevo hacia la derecha, ¿ya? Es por esto que es esta la alternativa correcta. Ahora vamos con la 5. La 5 dice cuál es el resultado de menos 2 más 6. Aquí puedo aplicar lo mismo, ¿cierto? La recta numérica, donde yo ubico primero el menos 2, que va a estar aquí. Menos 1, menos 2, este es el 0. 1, 2, 3, 4, 5. Ubico el menos 2 y luego analizo la segunda cifra, que es 6 positivos. Entonces me muevo 6 espacios hacia la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces el número resultante va a ser 4, que está ahí. Vamos con la pregunta 6. La pregunta 6 me solicita cuánto hay que restar al 7 para obtener 9. ¿Cuál es la opción más recurrente aquí para poder realizar esto? Es simplemente ubicar la cifra y evaluar si es que es el ejercicio correcto. En este caso tiene que ser menos 2, ¿ya? Porque aquí yo aplico la regla de signos, menos por menos, que me va a resultar más. Entonces 7 más 2, yo sé que es 9. Por ejemplo, ¿por qué no es 2? Porque si yo hubiera ubicado el 2, hubiera quedado en 7 menos 2, que es 5. No tiene sentido, ¿ya? No me resulta 9. Es por eso que es la alternativa correcta. Ahora vamos con la pregunta 7. La pregunta 7 me solicita cuál es el resultado de la siguiente adición. Ya, al igual que la pregunta 8, una sustracción. Entonces, para este tipo de ejercicios simplemente tenemos que aplicar el algoritmo. ¿Ya? Yo me doy cuenta que 236 más 89 es de la siguiente manera: 9, 12, 325, que está aquí, y que en el ejercicio 8, 356 menos 79, aplicamos el algoritmo de la sustracción y nos vamos a dar cuenta que esto resulta en 277, que está ahí, ¿ya? Y esto era todo el formulario, ¿ya? Espero que igual se hayan entendido estas preguntas, cómo se realizaban, porque es un preparativo para la evaluación que ustedes tienen. Así que eso, espero que se haya entendido. Cualquier duda pueden preguntar en clase, o si no, plantearla en Classroom, o si no, en este video. Así que eso, nos vemos en clase, que estén muy bien y chao chao.